Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es emprender o buscar trabajo. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, cientos de veces hemos escuchado, ¿no? Esas interrogantes. En medio de esta pandemia se ha acentuado estas dudas, ¿no? Que de hecho se han generado en muchas de las personas, sobre todo que han perdido el trabajo. Sin embargo, también hemos visto frases como no he fracasado, he encontrado pues 10.000 soluciones que no funcionan, ¿no? Dicha por Thomas Alva Edison. Hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Y también frases como el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero de forma más inteligente, ¿no? O más inteligentemente, que fue lo que dijo Henry Ford, ¿no? Entonces, una de las disyuntivas, ¿no? Una de nuestras dudas permanente dentro del ámbito laboral es justamente eso, ¿no? Emprender o buscar trabajo. No sabemos en realidad qué hacer. Pues bien, de alguna u otra manera tenemos que empezar, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es quedarnos paralizados, quedarnos estáticos en un mismo lugar, ¿no? Es así que emprender en el 2021 se ha vuelto pues un reto. La pregunta ¿es el momento adecuado de emprender bajo esta coyuntura en la que todas las cosas y todos los acontecimientos se vuelven cada vez más inciertos? Aunque es casi imposible predecir a ciencia cierta cuál será el próximo negocio rentable, las tendencias de consumo son una buena pista para enfocarse en la dirección adecuada. Si piensas en cómo ha cambiado tu propio consumo y comportamientos de compra en los últimos años, en el último año, para ser más precisos, ¿no? Es más fácil, pues, detectar las tendencias hacia dónde nos dirigimos en el mundo del consumo y de los negocios. Entonces, bien, para muchos resulta bastante cómodo, ¿no? Dentro de la zona de confort, encontrarse, pues, permanentemente en búsqueda activa de empleo. Sabemos que si alguna empresa nos escoge, nos elige, bueno, vamos a entrar pues a una planilla, vamos a gozar de todos los beneficios que nos corresponde por ley y claramente vamos a seguir operativos en el entorno laboral. Pero ¿qué sucede cuando de forma permanente, de forma constante, estamos en esa búsqueda activa y nunca da resultados? No nos llaman, y si nos llaman, bueno, pasamos el primer filtro, la primera entrevista, pero queda ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya van pasando los meses, va pasando el tiempo y no encontramos nada, ¿no? Los que tuvieron de repente la fortuna, pues, de tener una liquidación, están viviendo de ella. Los que tienen la fortuna, ¿no? De haber sacado dinero, por ejemplo, del FP, están viviendo de ello. Pero todo eso se acaba. Entonces, es ahí donde llega aquella idea, pues, del emprendimiento. Pero para emprender hay, sin duda, factores que son indispensables. Y uno de ellos es evaluar, ¿no? La nueva normalidad de cara al nuevo consumo. Lo que antes consumíamos de forma recurrente, de forma frecuente, hoy ya no tiene el mismo acaparamiento. Si antes de repente comprábamos, ¿no? Estamos dentro, por ejemplo, estamos en el mes de febrero, y ya por estas fechas se daba pues la campaña escolar, empezaba incluso desde enero. La pregunta es, si yo quiero emprender, ¿podría hacerlo en base a la campaña escolar? Es un poco difícil, ¿no? Porque incluso en términos pues de uniformes, de repente cuadernos, mochilas incluso, ha sido uno de los ámbitos que se han visto muy afectados porque claramente los escolares, los estudiantes no van a ir de forma presencial, ¿no? Al colegio, ¿no? Se hablaba en diciembre de que probablemente se retornara pues de forma parcial, pero así como vemos, ¿no? Este ambiente tan inestable en cuanto a términos de salud, se ve bastante lejano, ¿no? La apertura nuevamente de la presencialidad. Entonces, si nos fijamos en uno de los rubros que por estas fechas tenía pues cada vez más acogida, hoy no tiene demanda. Entonces sería ilógico, ¿no? Apelar de repente a ingresar a este rubro. Otro de los puntos importantes también es la demanda, por ejemplo, que antes había en viajes, ¿no? Esta era una fecha
en la que, pues claramente había mucha acogida, ¿no? Todo el mundo viajaba a las playas, a los lugares, pues, por el mismo clima, donde hay calor, ¿no? Pero ahora claramente se ha reducido. Entonces, hay rubros en los que pretender emprender sería una locura, porque lo perderíamos o estarían pues estancados. Entonces, tenemos que evaluar dónde es que yo veo, ¿no? Aquel comportamiento, ¿no? De consumo que tenga salida de productos o de servicios. Un ejemplo de ello, ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿qué se disparó? Los jabones, ¿no? Los desinfectantes, las lejías, las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con clases virtuales, ya no, ¿no? El abordaje de la presencialidad. Sabemos que hay personas pues, que son propensas, ¿no? A que ante un contagio claramente se agrave su situación de salud, ¿no? Entonces, vemos que con estos negocios, por ejemplo, de venta de desinfectantes, de jabones, no solamente se ha dado pues el pico de apertura de estos negocios, sino que esto va a permanecer por mucho tiempo. Estos negocios probablemente tengan una continuidad, ¿no? Y se sostengan con una base sólida, porque es obvio que este virus no se va a ir mañana, ni pasado, ni el otro año, ¿no? Entonces, si vamos evaluando esos comportamientos de consumo, claramente nos va pues a dar luces de lo que hoy se requiere y por lo que hoy apuesta, ¿no? El cliente o el usuario. Antes, de repente, pues se buscaba por estas fechas ropas de baño, porque las personas pues se iban a la playa, se iban a las piscinas. Pregunto si hoy incluso hasta las playas están cerradas, no vamos a poder ir. Por tanto, este, este rubro, ¿no? De ropas de baño no tiene o no está teniendo la acogida que tuvo, por ejemplo, el año pasado. Entonces, meterme a un negocio así o a un emprendimiento así sería pues o estancar, ¿no? La secuencia, ¿no? O el trabajo o las actividades que obviamente denotarían tener pues un negocio de esta magnitud o simplemente perderlo todo, ¿no? Bien, el arrancar un negocio es como una balanza, en donde por un lado se encuentra pues la búsqueda del éxito y de la otra está el evitar los errores que lleven al quebranto anticipado. El arte es mantenerlo en el nivel justo que permita la supervivencia suficiente para demostrar que la idea tiene valor para el mercado. Y eso es justamente lo que les decía, ¿no? No tendría sentido anticiparnos a un quebranto, ¿no? Y para eso justamente debemos encontrar aquel equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, si queremos emprender, de hecho es para obtener ganancias y no más bien para ir a la quiebra, ¿no? En medio de esta situación, hoy han surgido negocios que antes no habían, que antes ni siquiera pensábamos en que podíamos darle un impulso, como por ejemplo las mascarillas, ¿no? Hace un año, ¿quién se podría imaginar que poner un negocio de mascarillas sería rentable? O que poner un negocio de mascarillas me daría el sustento. Muchos de los empresarios, por ejemplo, de Gamarra, hoy lo hacen, ¿no? Hoy han cambiado ese rubro, por ejemplo, de uniformes por mascarillas. Sabemos que las mascarillas nos protegen, pero que la vida de las mascarillas no son tampoco ilimitado, ¿no? Las mascarillas también tienen un nivel máximo, por ejemplo, de lavadas, ¿no? Porque se sabe que las hebras de la tela pues empiezan a perder sus propiedades. Entonces, máximo entre 30 y 50 lavadas. ¿Qué quiere decir? Que después de eso yo voy a tener que nuevamente comprar una mascarilla, ¿no? Lo que claramente apertura un nuevo negocio, ¿no? Apertura que haya pues nuevos compradores, nuevos usuarios y nuevos clientes. Y que estos de alguna u otra manera tengan pues de forma permanente el hecho de que llegado, ¿no? Este límite de lavadas en cuanto a las mascarillas, pues van a tener que adquirir otra, ¿no? Bien, emprendimiento en el 2021. Debemos de evaluar muchos puntos importantes antes de emprender. ¿Y por qué me he enfocado más en emprender que de repente en la búsqueda de trabajo? La búsqueda de trabajo siempre nos ha dado
esta zona de confort, ¿no? De buscar de forma permanente y una vez que lo he encontrado, pues regirme por las reglas, ¿no? De la compañía, por sus políticas, etcétera. Pero el emprendimiento, aunque no lo parezca, requiere de mucho más esfuerzo, porque en la medida que yo pues ponga, ¿no? Todos mis sentidos y todos mis esfuerzos en los emprendimientos es que va a dar frutos o no va a dar frutos. En la medida que yo tenga esa visión de poder evaluar sobre qué emprender, es que realmente voy a seguir o no en el mercado. Entonces, hoy por hoy tenemos pues que evaluar el hecho de que hay muchas personas desempleadas, hay fuerza de trabajo desempleado, hay millones de personas sin empleo que hoy, al no encontrar, ¿no?, una vacante para ellos, porque no se ajustan al perfil o porque simplemente ya las empresas, también golpeadas por esta pandemia, ya no tienen capacidad para seguir contratando personas, pues se van a tornar, ¿no?, en este ámbito del emprendimiento. La pregunta es, ¿en qué emprendo? Pues bien, tenemos también la evaluación sobre nuestros pasatiempos. Está demostrado que haciendo lo que realmente nos gusta es que podemos darle un valor agregado a nuestras actividades y por ende al trabajo. ¿Qué hacemos metiéndonos, ¿no?, a emprender sobre lo que no me gusta? No lo voy a hacer con ganas, no me voy a levantar temprano, no le voy a poner punche, lo voy a dejar morir. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Se meten a negocios que no les llama la atención. Es como una carrera. Me voy a meter a estudiar una carrera que no me gusta, no la voy a ejercer. Lo mismo pasa con los emprendimientos, ¿no? Entonces, cuando hacemos una evaluación de lo que realmente nos gusta, es que podemos identificar aquello a lo que nos podemos dedicar. Bien, tenemos también los negocios en línea y claramente esto ya se enfoca en el ámbito de la nueva normalidad. No podemos de ninguna manera desconocer el hecho de que hoy los negocios que no se colocan en línea simplemente desaparecen. Tenemos que adoptar esa ventana que es el Internet, ¿no? Adoptar esa ventana que tenemos al mundo para poder mostrar nuestro negocio. Porque si no adoptamos el Facebook, si no adoptamos en general el Internet como aquella herramienta que me va a permitir darme a conocer, pues es como estar con un negocio guardado en casa. O sea, ¿quién se va a enterar que yo vendo? ¿Quién se va a enterar que yo estoy ofreciendo estos servicios si no lo promociono, si no lo cuelgo, ¿no? Ahora, el Internet ya no es, por ejemplo, tan restrictivo como un anuncio en un periódico, ¿no? El anuncio en un periódico solamente te daba luces de un ámbito local, hasta regional tal vez. Pero el Internet no, el Internet te da ese conocimiento a nivel mundial, entonces tenemos que saber aprovechar esas herramientas. Las personas que piensen que emprendiendo y teniendo su negocio solo en la puerta de su casa van a lograr algo, están equivocadas. Bien, ¿a quién recurren los emprendedores latinoamericanos para responder a las crisis? Por ejemplo, ¿no? Todos de alguna u otra manera hemos sido pues tocados por esta situación. La mayoría de emprendedores recurren a su círculo más cercano, ¿no?, donde también pueden haber emprendedores, ¿no?, en un 56%, personas que por lo general tienen esa visión puesta en nuevos emprendimientos, en nuevas tareas, ¿no? Se recurre a ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen estudios realizados, porque tienen ya otra mentalidad donde se impulsa, ¿no?, a mejorar un negocio o si no arrancar, ¿no? ¿Dónde más se recurre? A la familia, a los amigos. ¿Por qué? Porque son ese círculo más cercano que nos va a permitir replicar aquel negocio y aquellos servicios que yo estoy ofreciendo. Es decir, aquel círculo más cercano, por ejemplo, yo publicito algo en Facebook, estos amigos, esta familia lo pueden ir replicando y así sucesivamente. Eso es lo que tiene el Internet, el efecto multiplicador, ¿no? Colegas empresarios, los mentores, hay asociaciones ahora de emprendedores, hay consultores externos, claramente, hay incubadoras incluso, ¿no?, donde se presentan pues estos emprendimientos y si es algo que realmente contribuya a la sociedad o que tenga pues ese impulso, ¿no?, de emprendimiento, pero también de innovación,
es que van a ser pues subvencionados, ¿no? Con estos montos que se otorga a aquellos emprendimientos. Ahora bien, 2 de cada 3 han detenido o disminuido su trabajo con los emprendedores. ¿Qué quiere decir? De 3 emprendedores en medio de esta situación de pandemia, al menos 2 han tenido que parar o se han visto limitados. ¿Qué quiere decir? Que solo uno sigue vigente en el mercado. Entonces, de 3 personas, que solamente una continúe pues con su negocio, es darnos luces de la crisis que realmente atravesamos, porque esas otras 2 personas que antes daban más trabajo, ¿no? a más trabajadores, claramente afectan, ¿no? a las familias también de aquellos trabajadores. La principal respuesta que tendieron a dar estas organizaciones es la implementación de actividades online como cursos, seminarios virtuales y canales de asistencia. En medio de una crisis es importante apoyarnos en webinars, en cursos, en información que te den una visión global, en seminarios, como por ejemplo los que ofrecemos en CAMEX, porque te va a dar una visión un poco más amplia de la coyuntura actual. La información que te brindábamos hace un año probablemente no te sirva comparado a la información que te estamos dando hoy, ¿no? Porque la información que te damos hoy es una información actual, ¿no? Este estudio, por ejemplo, ¿no? Lo realizan organismos también internacionales. Yo siempre les cito la fuente, ¿no? Por ejemplo, este estudio es del BID, ¿no? Entonces, bien, el reto de emprender en el Perú. Sabemos, siempre lo hemos escuchado, que el Perú es uno de los países más emprendedores del mundo, no solamente de América Latina, del mundo. Si nosotros, los peruanos, pudiéramos vender piedras, piedra venderíamos, ¿no? Entonces, el Perú es un país pues de emprendedores y emprender es una tarea compleja que contribuye claramente al desarrollo, ¿no? Muchos de los trabajos lamentablemente están dentro de la informalidad, pero aún enmarcados dentro de la informalidad, es que muchas de las familias, casi el 70% de familias en el Perú, es que comen, ¿no? Entonces, imagínense la gran responsabilidad de sacar adelante un emprendimiento. No puede ser, ¿no? Que el 70% del país dependa de un trabajo informal. La idea de un emprendimiento no es acentuar la informalidad, al contrario, es más bien formalizarse y darle aquella estabilidad, aquellos beneficios, no solamente a mi familia, sino a todas las personas que integren aquel emprendimiento. Según, ¿no? el Global Monitor del 2019, el 40% de los peruanos consideraba pues poner un negocio en marcha en los siguientes 3 años, ¿no? Estamos hablando de este estudio realizado en el 2019. Entonces ya habían muchos emprendedores que consideraban, ¿no? realizar justamente el poner pues un negocio, ¿no? Porque a muchos no les gusta pues ya, o están cansados de repente de trabajar en alguna organización, donde claramente pues hay horarios, u otros se orientan simplemente por ser su propio jefe, ¿no? Sin embargo, casi pues el 80% de estos negocios no supera los 3 años y termina al año y medio de vida. En ese marco, IPAE, la Asociación Empresarial, presentó el CADEX, ¿no? El reto de emprender en el Perú. Y en estos, dentro de estos lineamientos, justamente indicó, ¿no? sobre la importancia de mantener aquella vigencia, ¿no? los negocios que inician. Los factores que llevan pues a un negocio a decaer o a morir, ¿no? en un año y medio o hasta en 3 años son múltiples. Falta de apoyo, de repente no se le siguió, ¿no? O la secuencia de vida, las actividades que se tenían que realizar, muchos otros por tema de costos, pero una razón primordial y principal es justamente porque muchas personas emprenden en los que claramente no les gusta hacer. Entonces, obviamente, si no te gusta, no vas a ponerle foco, pues, al emprendimiento. Ya por octubre del 2020, hace unos meses nada más, ¿no? Salió esta noticia. El 36% de peruanos inició un negocio durante la pandemia. O sea, en medio de esta crisis,
se activaron nuevos negocios. Un reciente estudio de Activa Perú señala que para un 58% de peruanos los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos de hogar, ¿no? Entonces, este año el 36% de peruanos ha decidido iniciar un emprendimiento durante la pandemia, según justamente este estudio de Activa Perú. Esto refleja que nuevos negocios que ya están operando, pero también nos indica que hay un nuevo perfil de consumidor que cada vez es más exigente, que busca marcas con un enfoque social y que el producto o servicio que busque esté a su alcance en el menor tiempo posible. Es así, ¿no?, que hoy le estamos dando mucho más valor, por ejemplo, a los negocios de emprendimiento propios, ¿no?, a los que tengan ese impacto en la sociedad. Veía hace poco, ¿no?, en redes sociales que pedían y muchos emprendedores que decían, ¿no?, no le compres, por ejemplo, a los supermercados, cómprale al señor de la bodega, ¿no? Porque esas personas viven del día a día. En medio de esta cuarentena, ¿cómo va a sobrevivir esas personas? Entonces, estamos, sin duda alguna, tomando cada vez más conciencia de lo importante que es apoyarnos a nivel de país, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos emprendiendo, necesitamos el apoyo en realidad de todos los que puedan contribuir. Y de esto se destierra el hecho de que, bueno, como es un negocio que yo pongo, entonces te voy a dar a menor precio o hazme una rebaja. No, uno tiene que cobrar también por lo que vale aquel servicio o aquel producto. Entonces, no desmerezcamos todo el esfuerzo que hace un peruano por salir adelante. La calle está dura, el mundo está duro, ¿no? Porque de por sí no se encuentra trabajo así nomás. Tenemos que ser, pues, pisar tierra y ser sinceros también al momento de buscar trabajo. ¿Qué hago de repente tomándome 1, 2, 3, 4, 5 meses si sé que no hay trabajo en determinado rubro? Por ejemplo, los que trabajaban en el rubro de entretenimiento. ¿Cuándo se supone que van a aperturar los cines? ¿Ya mismo? ¿Es a corto plazo? No, señores. Entonces, esperanzarse en que si yo he llevado 10 años dedicándome al tema de entretenimiento, como cines, por ejemplo, esperanzarme en el hecho de que el otro mes voy a conseguir es casi imposible. Esas personas ya tienen que estar mirando o cambiar de rubro de trabajo para poder postular de repente a otro rubro, puede ser bancario, puede ser de alimentos, que son en realidad rubros vigentes, ¿no? Aun cuando ha estado la pandemia en picos bastante altos, o de lo contrario, emprender. Pero emprender no por emprender, sino emprender en cosas que vayan acorde con el consumo y con la nueva normalidad de los usuarios o de los clientes. Bien, en el nivel socioeconómico AB, el 45% ha iniciado un negocio, mientras que los segmentos CD, un 35% y un 34% han decidido emprender. Ojo que el emprendimiento no es algo exclusivo, ¿no?, de personas solamente que tienen un nivel medio en ingresos. Acá hablamos que personas que incluso percibían ingresos bastante altos han quedado también sin empleo, ¿no? Y también esas personas han tenido que ver la posibilidad de poner un negocio. Personalmente, les indico, he conocido gente, gerentes, ¿no?, de empresas, aerolíneas, ¿no? Aerolíneas y de empresas, pues, de gran envergadura, que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Recuerden ustedes que a veces, en la mayor parte en realidad, los gerentes son los que tienen, ¿no?, justamente uno de los gastos más altos, ¿no? Los sueldos más altos. Entonces, ¿qué hacen muchas de las empresas? Les vuelan la cabeza a los gerentes. De esa manera se eliminan pues un sueldo alto y en medio de la pandemia eso ha pasado. Algunos gerentes les han volado la cabeza porque era pues estar pagándole 10.000 soles, 8.000 soles a una persona, cuando obviamente no iban a haber ingresos. Entonces, estas personas han tenido que también emprender. Entonces, el tema del emprendimiento no es exclusivo de los sectores bajos, de los sectores medios, no. El tema del emprendimiento va a nivel mundial y se enmarca en todos los ámbitos, ¿no? Emprendedores hay
en todo el mundo, ¿no? Y en todas las zonas, en La Molina, en San Isidro, en San Miguel, en todos lados hay emprendedores. Bien. Clave, conocer a nuestro nuevo consumidor. Y esa es una de las claves que tenemos que tener bastante en cuenta al momento de emprender. Utilizar las redes sociales que emplean tus clientes. No puedes iniciar un negocio sin saber dónde está tu público objetivo o qué tipo de redes sociales usa. El objetivo es justamente conocerlo, tener presencia, poder llegar a ellos con contenido informativo y del valor sobre tus productos o sobre los servicios que tú brindas. Es recomendable escuchar y leer al público sobre sus necesidades, qué cosa les gusta y qué no les gusta también para poder mejorar. Otro punto importante es conocer qué medios utiliza para hacer sus consumos. Un aspecto muy ligado al anterior, justamente, es conocer qué plataformas emplea tu consumidor para realizar sus compras. En ese sentido, es importante recordar que ahora se pueden hacer compras desde Facebook, WhatsApp, Instagram, páginas web u otras plataformas, ¿no? En todos los casos, se debe mantener pues actualizada y alineada dicha información. Hay personas, por ejemplo, que solamente hacen compras por WhatsApp. ¿Por qué? Porque les es más rápido guardar el número y ahí mismo, por ejemplo, los deliveries, ¿no? ¿Por dónde están haciendo más deliveries o pedidos de comida? WhatsApp. ¿O acaso vas a tomarte el trabajo de entrar a Instagram? O, bueno, posiblemente, tal vez a Facebook, pero no todos tienen Instagram tampoco, ¿no? Entonces es momento de hacer esa evaluación al detalle. Aprende cuáles son sus nuevas prioridades. No basta con ofrecerles un producto o servicio, sino que debes ir más allá de lo evidente. Y a raíz de la pandemia, muchas marcas han interiorizado el concepto de sostenibilidad dentro de su modelo de negocio. Entonces, se puede aplicar pequeñas encuestas a aquellos clientes o clientes también potenciales para conocer sus nuevas necesidades. Conoce qué medios de pago utilizan. La pandemia ha impulsado el uso pues, de nuevos mecanismos de pagos digitales para evitar el contacto con el dinero y muchos negocios están optando justamente por incluir estos pagos, como por ejemplo Yape, Plin, Luquita, ¿no? Para hacer pues transferencias bancarias. En ese sentido, se puede implementar un carrito de compras en la página web, una pasarela de pagos. La idea es brindar un buen número de opciones para los diferentes perfiles de usuario. Recordemos, ¿no?, que es una limitante el tema de las transferencias, porque en muchas de ellas, supóngase que una persona está en provincia, la otra está en Lima, y hay un cobro, ¿no?, por hacer una transferencia de provincia a Lima. Entonces, la persona desde ahí ya se está limitando, como que es esa barrera, porque uno se pone a pensar y dice, oye, pero aparte del costo del producto, ¿tengo que pagarte también la transferencia o tengo que pagar la transferencia? No, eso está sumando valor al precio real, entonces mejor no te lo compro. Entonces, ¿te vas a limitar? No, dale todo ese abanico de posibilidades que oriente al cliente a comprarte sí o sí. No lo limites, no le pongas aquella barrera. Ok, no, mira, transferencia no, porque estamos de provincia a provincia, ok, sí, te puede perjudicar, pero mira, yo tengo Yape, tengo Luquita, tengo Plin, ¿no? Y eso no cobran, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy tenemos que afianzarnos de todas aquellas herramientas que nos provean de una compra segura o de una adquisición segura, ¿no? Bien, conoce sus preferencias de envío. Las compras por Internet han tenido un mayor crecimiento debido justamente a la pandemia y con esto los servicios de envío de los productos también se han puesto a prueba en términos de eficiencia. Lo cierto es que mientras más se reduzca el tiempo de envío, mejor será la experiencia de compra del consumidor. Hay marcas que manejan tiempos de entrega de entre 3 y 4 días o hasta una semana. Lo ideal es que el tiempo no exceda los 2 días si es la entrega
de repente en Lima, y 4 días si es en provincias, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de las provincias, porque ahorita también estamos con el problema de que algunas están en cuarentena, ¿no? Sin embargo, cuando hay demoras al momento de la entrega, esto genera pues cierto fastidio. Hace unos días, por ejemplo, no, hace unos días no, hace más de un mes, ¿no? Les comento un tema muy personal. Me pedí un libro, ¿no? Me pedí un libro en una página que es muy conocida, bueno, obviamente no voy a mencionar el nombre. Cuando hago la compra, decía, ¿no? Yo lo pedí más o menos el 14 de diciembre y me decía que llegaba el 8 de enero. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué tanto? ¿No? Fue terrible, ¿no? Porque digo, pero, y ya cuando estaba generando justo el tema de la compra, ¿no? Dije, ya, bueno, que llegue pues el 8 de enero, pero, o sea, me voy al hecho de que si yo estoy buscando un producto y lo quiero, bueno, hasta una semana, ¿no? Pero casi 3 semanas es demasiado. Entonces también hay que prever, ¿no? Que la entrega juega un factor fundamental. Fuera de eso, era el costo del traslado, porque el libro lo enviaban desde Lima hacia provincia y el costo de traslado era tremendo, ¿no? Entonces, hay que también ser coherentes con los costos de envío. Sabemos que las personas necesitan algunos productos, sabemos que las personas pueden apostar por nuestros emprendimientos, pero no abusemos, pues, ¿no? No abusemos porque eso nos resta. Bien, tenemos, por ejemplo, a los bancos, ¿no? Apoyando el tema, pues, de los emprendimientos. Y es un ejemplo el BBVA, ¿no? Que indica que más del 70% de los emprendedores, ¿no? En Perú siguen trabajando justo a pesar de la pandemia. De hecho, ¿no? Ellos han encuestado, ¿no? Y han indicado que tienen intención de seguir invirtiendo en sus negocios, ¿no? Aún cuando la pandemia les genere restricciones. ¿Por qué? ¿No? Preguntarán ustedes, ¿por qué a pesar de todo la gente quiere seguir invirtiendo? Porque es la única manera que ven de seguir adelante. Si no hay trabajo, ¿qué más hago? ¿No? Tengo que salir a vender mis productos o mis servicios, ¿no? Por eso es que también muchas personas se negaban al hecho de considerar una nueva cuarentena, ¿no? El hambre también mata, ¿no? Al igual que el virus, ¿no? Sin embargo, pues no se encuentra hasta el momento ese equilibrio entre salud y trabajo, ¿no? Bien, ¿quieres emprender en el 2021 sin fallar? Bueno, eso no es posible. Las fallas, los fracasos, los tropiezos son parte de los emprendimientos. Es parte del proceso de crecer también en el emprendimiento. Pero uno de los tips más valiosos es emprender en lo que te gusta, pero antes evaluar el mercado y las nuevas formas de consumo. Ya no estamos para experimentos. Muchas de las personas que van a emprender es el único capital que tienen. Imagínense si lo pierden. Entonces no podemos darnos ese lujo, ¿no? De perderlo, pero para eso también hay factores fundamentales que impiden justamente que se llegue hacia esa pérdida. El emprendimiento se liga pues a la aventura y al riesgo. Emprender no es fácil porque estamos en un mar de incertidumbre. No sabemos cómo nos va a ir, no sabemos cómo los usuarios van a reaccionar, no sabemos en cuánto tiempo nos vamos a hacer conocidos, incluso hasta la inversión a veces resulta un poco desconocida, ¿no? Aunque lógicamente tenemos que hacer un estudio previo, pero estamos en eso, ¿no? En esa actitud ahorita de aventurarnos a hacer algo con miedo, pero finalmente hacerlo, ¿no? Con riesgo, pero finalmente hacerlo porque no nos queda otra opción. Sin embargo, está lejos de ser sinónimo de imprudencia. El arriesgarse, la incertidumbre, no tiene nada que ver con el tema de la imprudencia. Si nosotros estamos apelando a recurrir a autoemplearnos, es por necesidad y porque queremos trabajar y porque de nosotros dependen varias personas. Tenemos carga familiar muchos de nosotros. ¿Con cuánto cuentas? ¿Es necesario emprender con mucho dinero? No, no es necesario emprender con mucho dinero. Las redes sociales hoy tienen costos bastante bajos en publicidad. Eso nos da un beneficio comparado
a, por ejemplo, cómo era antes cuando uno quería publicitar en el periódico algo, ¿no? Si tú querías publicitar algo, si era chiquito, te costaba, tenía un costo, ¿no? Si era mediano, era otro costo. Y si era más grande, era otro costo. Y los costos no eran pues nada económicos, ¿no? Entonces, el hecho de invertir en publicidad en términos de redes sociales es bastante común, ¿no? Nos da aquella ventana con muy bajo precio. Entonces tenemos que considerar el hecho de que usar las redes sociales va a significar aquella diferencia importante, ¿no? Para darnos a conocer. Olvídate de mezclar tus finanzas con las de la empresa. Y esto es uno de los errores más grandes que cometen los emprendedores, ¿no? Sabemos que al inicio tenemos que ponerle todo el punche, que al inicio tenemos que trabajar 24/7, y si por nosotros fuera, pondríamos pues todo nuestro capital ahí para que esto funcione. Pero los huevos no se ponen en una sola canasta, jamás, porque si una canasta se cae y se rompe, la otra aún permanece con huevos, ¿no? Y los huevos son sinónimo de dinero, ¿no? Entonces, poner todo en un solo negocio no funcionaría. A veces funciona mucho más diversificar, aunque sea pequeño, pero diversificar, ¿no? En lo que me voy pues a meter para poder trabajar, ¿no? O en dónde o en qué rubros puedo meterme para trabajar. Querer hacer las cosas en grande para garantizar el éxito puede generar que los recursos se acaben en muy poco tiempo. Es mejor empezar de pocos, pero empezar a lo grande y fracasar, ¿no? Muchas personas les gusta mucho el pompo, ¿no? Les gusta mucho el vistaje, ¿no? De cómo se ve, qué bonito, hermoso, a lo grande, genial, ¿no? Pero eso puede traer consecuencias irreparables, ¿no? Porque si yo invierto todo ahí, puede que de un momento a otro las cosas cambien. Cuando recién se dio este tema de la pandemia, ya venían, pues, ustedes recuerden, ¿no? Fue en marzo del año pasado. Ya venían, por ejemplo, muchos artistas invirtiendo en obras de teatro, ¿no? Habían sacado préstamos, habían invertido, por ejemplo, en vestimenta, ¿no? Para las obras de teatro. ¿Y qué pasó? De un momento a otro, todo cambió, todo cerró. Entonces, ¿qué pasó con esos préstamos, ¿no? Frente a la compra de vestimenta, al alquiler de teatros. ¿Qué pasó cuando me presté dinero para sacar un taxi, para taxear? Si a todos nos mandaron a casa y no había forma de salir. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, muchas veces también recurrir a querer garantizar el éxito, ¿no? Haciendo préstamos enormes, préstamos grandes, no te va a sumar y más bien puede que esos recursos se acaben bastante rápido, ¿no? Bien, les pongo un ejemplo que hace poco vi, ¿no? Muchos de ustedes quizás conocen a Tony Zucker, ¿no? Hoy es pues jurado en Yo Soy, pero ha ganado 2 Grammys, ¿no? En el 2019. Y una de las cosas que él mencionó fue que él en sus inicios no encontraba trabajo. No encontraba trabajo como percusionista, que es a lo que se dedica. Entonces él indicó, ¿no? Me volví productor porque nadie me llamaba para ser percusionista en sus bandas. Entonces él se autoempleó, obviamente tuvo que mostrarse al mundo, y una de las cosas que dijo también es que cuando él empezó como productor, ¿no? Él no tenía dinero, porque para poder ingresar a este mundo de la música se tiene que tener dinero para contactar pues con productores de renombre, con productores que ya tienen una trayectoria importante y que puedan lanzarte pues al estrellato de un momento a otro. Pero él dice que no tenía dinero. Entonces lo que él empezó a hacer fue empezar a mostrar su arte en las redes sociales. Y él indica, las redes sociales son bastante baratas. Las redes sociales no te obligan a generar gastos inmensos. Y eso es lo que
dio esa ventana para que yo pueda salir al mundo. Obviamente, en algún momento, ¿no?, de estar permanentemente, pues, trabajando en ello por sí solo, ¿no?, es que ya lo empiezan a llamar otros productores, a decirle, oye, mira, y si haces un trabajo conmigo, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece si más bien trabajamos? Me gusta lo que haces, pero empezó él solo, ¿no?, a generarse ese trabajo, a generarse esa imagen, esa reputación. Y es así que empieza pues a eh, relacionarse con personas del entorno, con personas importantes, con gente pues propia de la música. Y finalmente en el 2019 llega a ganar estos Grammys, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que él nos dice, ¿no? Me volví productor porque nadie me llamaba. Entonces, para aquellas personas que están esperando llamadas, sentados, y ya llevan 1, 2, 3, 4, 5 meses, les voy diciendo, ¿no?, de que hay personas que sí han logrado autoemplearse a sí mismas y no han requerido grandes fortunas para hacerlo. Bien. Otro punto que es importante saber y conocer dentro de este ámbito del emprendimiento o del autoempleo es justamente lo que no es emprendimiento. Entonces, hay cosas que no se enmarcan dentro del emprendimiento. Entonces, que no se crea, ¿no?, que emprender es revender. Emprender no es revender. Revender, ¿no?, es lucrar con la desgracia ajena. Peor aún si vemos el rubro que estamos viendo en estas imágenes. Entonces, si vamos a pensar que compramos el metro cúbico de oxígeno a 15 soles y lo revendemos a 100, ¿estamos siendo emprendedores? No, no estamos siendo emprendedores. Estamos siendo muy malas personas. Acá no hay nada de emprendimiento. Entonces no nos aprovechemos del lucro, porque aprovecharse del dolor ajeno no es emprendimiento. Bien, tenemos entonces la parte también de casos prácticos, ¿no? Y tenemos emprendimientos hechos en nuestro país, emprendimientos que muchas veces no conocemos, no los hemos visto, pero que es momento también de que salgan a la luz. Tenemos a este emprendimiento, se llama Lara, que es basado en el lenguaje de señas. El emprendedor es Esteban Ramírez, está ubicado en la ciudad de Arequipa. La modalidad es que él enseña el lenguaje de señas mediante clases virtuales por Zoom, ¿no? Inicialmente, antes de la pandemia, también daba clases, pero no eran virtuales, eran presenciales, pero al claramente tornarse al entorno virtual, él consideró bajar de 340 soles la mensualidad, ¿no?, para estas clases de lenguaje de señas a 220 soles. El alcance es a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿dónde están las limitaciones? ¿No? ¿Dónde está ese no puedo? ¿No? Esta persona se autoempleó. Esta persona siguió comiendo en pandemia. Entonces, a veces no vemos la luz al final del túnel porque no pensamos tampoco con cabeza fría. Y otro punto importante, aquí esta persona, este emprendedor, hace lo que sabe hacer y lo que le gusta, ¿sí? Porque si no, yo me aburriría, no me importaría si tuviera alumnos o no, ¿no? Entonces, vemos cómo estos emprendimientos han seguido dándose en medio de la pandemia. Ahora, ¿tiene ese ámbito restrictivo de hacerlo solamente en la ciudad donde está ubicado? Para nada. Si lo contactan de repente personas de otros países, ni siquiera necesitan hablar el mismo idioma, porque es el lenguaje de señas, ¿no? Y la comunicación es otra. Entonces, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en el alcance que va a tener mi emprendimiento, tenemos que pensar en cosas que no me limiten desde el ámbito territorial tampoco, porque imagínense si solamente dictara a personas que viven en su mismo lugar, o sea, en Arequipa, probablemente no tendría toda la cantidad de alumnos que tiene, ¿no? Bien. Tenemos a Sweet Boutique Bakery, que inicialmente pues se dedicaba, ¿no?, a estas tiendas que venden a veces estas
estos souvenirs, estas cositas para bebés, ¿no? Estas ropitas, para bebés, esas monerías, ¿no? Esas cosas muy bonitas que son para bebés. Sin embargo, en medio de esta pandemia, cuando todo cerró, ¿no? Ellas pues dijeron, o sea, ya nadie nos va a querer recibir estos productos, porque obviamente había el temor de que las cosas vinieran contaminadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Lo pensaron y cuando el gobierno lanzó recordarán ustedes, un tiempo no habían mascarillas, ¿no? Recuerden ustedes, las N95 no habían por ningún lado. Entonces el gobierno, ¿qué dijo, no? Dio las disposiciones para elaborar mascarillas de forma manual bajo los estándares que indicaba el MINSA, ¿no? Que obligaba justamente para gozar de la protección contra el virus que tenga al menos 3 capas, ¿no? Entonces se enmarcaron en eso. Y hoy por hoy tienen ya un negocio constituido en mascarillas, por ejemplo. Y las mascarillas va a ser algo que va a salir de aquí en adelante y sabe Dios cuándo realmente las vamos a dejar de usar, si es que algún día las dejamos de usar, ¿no? Entonces, estas emprendedoras se embarcaron en un proyecto, ¿no? En un trabajo, en un emprendimiento sostenido en el tiempo. Es decir, las mascarillas se van a seguir usando, las mascarillas, como ya les había mencionado al inicio, tienen un periodo de caducidad, ¿no? Y tienen que renovarse justamente para seguir gozando de aquella protección, ¿no? Entonces, es importante visualizar justamente ese emprendimiento, pero que tenga sostenimiento en el tiempo. Tenemos también este proyecto, este emprendimiento, que es Incas versus COVID-19. Es una propuesta animada contra el coronavirus en el Perú. Es una historia relatada al castellano, pero también doblada al quechua, y que se da pues en la provincia de Cusco, ¿no? El lanzamiento de video se realizó por medio de la plataforma de Cultura Productora, ¿no? Y es ganadora de Innovate Perú. Es un cortometraje, ¿no? Animado que justamente le da a conocer a los niños cómo es el comportamiento del virus, ¿no? Cómo es el comportamiento, qué se debe de hacer, cómo es que uno se tiene que proteger. La pregunta es, si todos nos paralizáramos, si todos permanentemente pensáramos en el miedo, pensáramos en que nada nos va a salir bien, ¿podríamos hacer este tipo de emprendimientos? No. Entonces estamos hablando de emprendedores resilientes, estamos hablando de personas que a pesar de la dificultad han sabido voltear la tortilla, ¿no? Y han sabido generarse a sí mismos un autoempleo que claramente va a ser sostenido. Empresas con demanda en pandemia. Tenemos empresas, sin duda alguna, ¿no? Los gigantes tecnológicos son las empresas que más han ganado, ¿no? En medio de toda esta situación tan crítica, Facebook ha ganado mucho más, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Netflix, ¿no? Se dice por ahí que Netflix subió en un 700%, ¿no? Sus ventas, porque al vernos todos confinados, ¿qué nos hacíamos todos en casa? Facebook también, porque en medio de esta situación, como ya hemos visto, hay muchos negocios que han surgido y obviamente también necesitaban pues publicidad. Amazon empezó a hacer deliveries, por ejemplo, de sus productos de limpieza, ¿no? Y las ventas crecieron en ese sentido porque todos necesitaban adquirir productos, pero todos querían delivery porque existe hasta hoy el miedo pues al contagio, ¿no? Entonces prefiero 100% que me lo traigan a la casa. Microsoft, ¿no? Así como también todos los artículos electrónicos, ¿no? En un tiempo a todo el mundo se le malograba pues las laptops, la impresora, ¿no? Y todos los electrodomésticos de alguna u otra manera empezaron a fallar, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las empresas que han tenido claramente mayores ingresos, ¿no? Mayor demanda en productos. Otras empresas del rubro, por ejemplo, bancario, que a pesar de la pandemia siguieron vigentes, ¿no? Si bien es cierto, aperturaron plataformas mucho más robustas, mucho más seguras para hacer las transacciones, no dejaron de operar porque hay definitivamente trámites y actividades que hay que hacerlas pues de manera presencial, ¿no? Tenemos también a los supermercados,
a las tiendas por departamento, ¿no? Que las tiendas por departamento, por ejemplo, empezaron a operar delivery y los supermercados en realidad nunca cerraron, ¿no? Operaban con restricciones, pero operaban, ¿no? Entonces, hay que ver para aquellas personas que aún no les convence, ¿no? El tema, pues, de emprendimiento y quieren seguir apostando por esta búsqueda permanente y activa de trabajo, que definitivamente hay rubros, ¿no? Que a pesar de todo no han cerrado ni van a cerrar porque son rubros muy demandantes y de alta necesidad, ¿no? Bien. Tenemos también el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Como ya ustedes saben, él fue uno de los fundadores de Apple, pero tuvo socios, ¿no? En Apple. Y es así que en algún momento lo despiden de Apple. Pero el que tiene sangre y madera de emprendedor, no importa hacia dónde vaya, siempre va a tener esa semilla para cultivar y para que en algún momento dé frutos, ¿no? Entonces lo sacan de Apple y muy contrariamente a lo que se pensó, ¿no? De que él pues fracasaría fuera de Apple, resulta que ese fue el trampolín justamente para crear Pixar, ¿no? Pixar pues es una de estas, una de las más grandes, junto con Disney, productoras de dibujos animados. Entonces, el problema no está si te sacaron de una corporación grande, ¿no? Y ahora te quedaste sin empleo. El problema es que no veas más allá de lo que tienes, en que no creas en tu potencial. Ese es el problema. Porque si Jobs fue parte de la creación de Apple, ¿no? Y Apple obviamente era una de las compañías más valoradas, es hasta el momento una de las compañías más valoradas a nivel mundial, él salió para seguir creando. Él salió para seguir emprendiendo y Pixar ha ganado millones y millones y bueno, en este momento están hoy optando por otras plataformas, ¿no? Para pasar por los dibujos animados, pero hasta antes de la pandemia ganaba millones y millones y millones de dólares. Entonces, no es la empresa que te emplee, es el cerebro, ¿no? Es el cerebro de cada uno de nosotros, los objetivos que tengamos, el empeño que le pongamos y la madera de la que estemos hechos, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.